Hola queridos amigos, nuevamente seguimos en este tiempo de diálogo para seguir compartiendo algo que nos ayude a conocer, a comprender, a crecer en Él, en ese Dios que es real, en ese Dios que es tan real, que se hizo hombre, que vino, que caminó entre nosotros, pero que además es tan real que nos transforma, que tiene la capacidad del poder para transformar completamente nuestra vida, transformar nuestra existencia. La mayoría de nosotros solemos tener algunos problemas de carácter. Quizás nuestro carácter, nuestro temperamento, muchas veces con un mal pronto, con una actitud visceral, primaria en sus reacciones, nos suele jugar muchas malas pasadas. Porque esto nos lleva a que nosotros, muchas veces sin darnos cuenta, estemos coloreando todas las situaciones desde un punto de vista completamente emocional. Y cuando las emociones más primarias muchas veces colorean nuestra manera de pensar y de actuar, entonces terminamos siendo y reaccionando de una manera que probablemente no quisiéramos. Hemos estado hablando de cómo Dios transformó a un hombre, uno de los apóstoles de Jesús, llamado Santiago, que tenía otro hermano, que se llamaba que ambos eran llamados hijos del trueno, Juan. Hemos hablado de Santiago, pero yo quiero centrarme un poco en Juan. En el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, hablando de ambos, se relata una escena donde Juan muestra por qué Jesús finalmente le llamó a ambos hijos del trueno. Por la forma en que ellos enfrentaban las cosas, como si fuera una tormenta, lo transformaban todo en una tormenta. Ya hemos dicho que según algunas fuentes, Santiago cuando hablaba, cuando predicaba, cuando enseñaba, era como un trueno, pero un trueno que partía los oídos de las personas, llegando a ser incluso agresivo en su predicación. Y ya hemos mostrado cómo Dios fue transformando a ese Santiago tan temperamental. Pero hizo la misma obra con su hermano. El Evangelio de Lucas, como venimos diciendo, nos relata en el capítulo 9, desde el versículo 49, la siguiente historia. Entonces respondió Juan y dijo: Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Fijaros qué interesante. Juan ve una persona que en el nombre de Jesús hacía milagros, en este caso exorcismos, liberaba personas del poder de las tinieblas. ¿Y qué hace Juan? Le prohíbe hacerlo. ¿Por qué? Porque no era del grupo de los 12, porque no era del grupo de los que seguían de una manera física a Jesús. Sin embargo, ese hombre estaba haciendo bien. Jesús le dijo: Juan, oye, no lo prohíbas. ¿Por qué? En otras palabras, Juan era sumamente autoritario también. Llegar a prohibir a una persona hacer algo implica una suerte de carácter autoritario muy pero muy marcado. Así que el Juan de los Evangelios, San Juan, el que escribe luego el Evangelio, era un hombre autoritario. Otra razón por la cual lo llamaban hijo del trueno. Un poco más adelante, a partir del versículo 51, dice el mismo capítulo: cuando se cumplió el tiempo en que él iba a ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ya hablamos en alguna oportunidad del gran dilema entre judíos y samaritanos, que no se podían ni ver. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, aquí aparece Juan nuevamente, dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Jesús reprendió a Juan junto con su hermano, cuando él dijo: ya que estas personas no nos han atendido correctamente y estas personas no nos han permitido hacer los preparativos que queríamos hacer para que tu viaje fuera más placentero, ¿qué te parece si hacemos que descienda fuego del cielo y consuma a estas personas? Y Jesús les dijo: no sabéis de qué espíritu sois, no sabéis qué carácter tenéis, no os dais cuenta el odio y la ira que tenéis dentro de vosotros. El Hijo del Hombre no ha venido a perder a nadie,
sino a salvar a las personas. Ese era Juan, un hombre autoritario, un hombre agresivo, un hombre que incluso cuando algo le molestaba, hubiera querido que descienda un fuego del cielo y consuma a esa persona que tenía delante de él. Juan no era diferente que Fray Luis de Torquemada, que también hizo descender mucho fuego, no del cielo, sino de la cantidad de hogueras que levantó para justiciar y condenar y ejecutar a los llamados herejes. La intolerancia, el despotismo religioso, son unas características de los autoritarios espirituales. Y Juan era un autoritario espiritual, totalmente lleno con una ausencia total, lleno de falta de afecto, con un desafecto total hacia sus semejantes si no pensaban como él. Él creía que solamente había que amar a los que eran como él. Él creía que solamente habría que ejercer misericordia sobre los que eran como él. En este caso los suyos, los de su pueblo, los de su familia, los de su grupo en todo caso. Juan había restringido tanto el grupo que ese grupo se limitaba a los 12. Ya era difícil para un judío aceptar que había que hacer misericordia para otro que no sea judío. Pero es que en el caso de Juan ya no se trataba ni siquiera de no hacer misericordia a judíos y samaritanos. Solamente los del grupo de los 12 podían ser tratados misericordiosamente. Por eso a uno que no era de los 12 lo trata con tanta falta de respeto y le impone no hacer algo. Lo trata con un autoritarismo tremendo. Y por eso también cuando se encuentra con alguien que no es y no hace lo que él considera correcto, preferiría que esa persona la consuma el fuego. Ese era Juan. No tenía una gota de amor hacia su prójimo. No tenía una gota de bondad, de tolerancia, de empatía, de simpatía, de comprensión, absolutamente nada de tolerancia hacia los demás. Su carácter era un carácter insufrible. ¿Conoces a alguna persona así? ¿Conoces a alguna persona intolerante, una persona difícil, una persona cuyo carácter sea así? ¿Tú mismo alguna vez has querido que descienda fuego del cielo y consuma a alguien? ¿Has sido autoritario con alguna persona? Hoy tengo buenas noticias para ti. Si tú de alguna manera te asemejas a Juan, si te pareces a Juan en algún sentido, hay buenas noticias para ti. Porque la palabra de Dios dice que el Señor nos puede cambiar, nos puede transformar. Por supuesto, si se lo permitimos. Simplemente lo tenemos que permitir. Realmente Dios puede hacer milagros en la vida de una persona si esa persona lo permite. Así que si tú te asemejas a Juan, si eres una persona rápida para airarte, para enojarte, para enfadarte, intolerante, una persona que cuando ve que alguien hace, dice o es diferente a lo que cree que es lo correcto, lo incluso religiosamente aceptado, se llena de ira contra esa persona, incluso preferiría ver a esa persona muerta, que descienda fuego del cielo y la consuma, como Juan. O cuando dentro de tu mismo hogar has tenido tanto enojo contra alguien de tu familia, un hijo, una hija, un esposo, una esposa, y has querido también que de alguna manera desaparezca de tu existencia, porque ya no lo soportas, por tu intolerancia. Tengo buenas noticias para ti. Porque cuando nosotros seguimos avanzando en la lectura de la Biblia y vamos descubriendo más acerca de Juan, llegamos al capítulo 3 de la primera carta que escribió Juan. Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, desde el versículo 10 en adelante, Juan escribe lo siguiente. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué pasó en la vida de Juan? ¿Qué pasó que este hombre lleno de odio, de ira, de mal genio, se transformó en un hombre que exhorta a amar a los demás? A aquellos que son sus hermanos. ¿Y cuáles son sus hermanos? Finalmente todos aquellos que son hijos de Dios.
son sus hermanos. ¿Por qué Él exhorta a amar a todos? ¿Por qué Él habla así del amor de Dios? Porque lo conoció en Jesús. Aprendió a vivir cerca de Jesús, a estar al lado de Jesús. Se relacionó con Cristo. Mira, a lo largo de toda su vida estuvo cerca de Jesús. Siempre vas a ver a Juan cerca de Jesús. Lo vas a ver caminando con Jesús, lo vas a ver a donde va a orar Jesús, lo vas a ver al lado de Jesús cuando Él va a hacer milagros, lo vas a ver al lado de Jesús en la última cena, recostado incluso sobre el pecho de Jesús. Es el único discípulo, el único apóstol que estará a los pies de la cruz, junto a María, la madre de Jesús, cuando Él muere. Siempre cerca de Jesús. Y estuvo tan cerca de Jesús, se fue acercando tanto a Jesús, que su carácter se fue asemejando al carácter de Jesús. La proximidad con Jesús permitió que su carácter fuera transformado. Y el apóstol del odio, el apóstol de la intolerancia, el apóstol que oraba para que descienda fuego del cielo fue transformado. Y se transformó en el apóstol del amor. Tu vida también puede ser transformada, porque Dios quiere y puede hacer milagros en tu vida. Solamente está esperando que se lo permitas. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús. Vamos ya a lo importante, a esa reflexión que a mí me parece magistral, esta reflexión de Daniel Pose. Que está bien, es una invitación a transformarnos, a hacer cambios en nuestra vida. Es una invitación a romper con ese que yo soy así. ¿Verdad? Vamos a ver, Richard, lo siento mucho, pero a estas alturas de mi vida yo ya no voy a cambiar. Que eres así, ¿verdad? Vamos, esta frase es muy manida y dentro de las iglesias también, yo lo he escuchado. Muy dañina, y muy dañina. Muy común, muy común. Es verdad. ¿Sabes? Estaba pensando yo, escuchando al pastor Pose, que a mí me viene muy bien esta reflexión. Hace unos cuantos años, con el pastor al que muchos conocéis también, Jesús Calvo, que sabéis que es una persona a la que le gusta mucho la psicología y demás, bueno, pues habíamos hecho un ejercicio en la iglesia, fue la primera vez que me acerqué a esa temática, en la que hacíamos unos test para descubrir nuestros temperamentos, ¿no? Y en muchos casos daba la razón a lo que ya suponíamos y evidentemente pues te pone, ¿no?, frente a la realidad. Evidentemente estábamos hablando de algo a nivel usuario, pero bueno, que resultó muy interesante para empezar a hablar, ¿no? Y resulta que, bueno, según los test básicos de temperamento, por ejemplo, yo soy una persona sanguínea del hilo, ¿de acuerdo? O sea, claramente, o sea, la tendencia de mi temperamento es el temperamento sanguíneo, ¿no? Algo que yo ya suponía y que evidentemente puede convertirse en un problema si no lo manejas bien. Yo me siento muy identificada con la cuestión esta del hijo del trueno, porque yo lo del versículo este de, oye, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Yo podría identificarme con este momento en más de una ocasión en mi vida. Porque yo soy de las que a veces se pregunta, ¿por qué razón no ha caído un rayo flamígero encima de alguna gente, ¿no? Me siento muy identificada con esto y es una reflexión que yo particularmente ya me aplico en primera persona. Menos mal que uno puede intentar y puede conseguir a ratos, ¿no?, controlar ese temperamento, porque si me dejara con el fuego ese, yo haría alguna hoguera que otra, ¿eh? Os lo garantizo. Pues hay que tomar conciencia de esto, porque es verdad que no sale enseguida, pero no deja de ser una mala excusa. Una excusa para refugiarnos cuando no tenemos intención de remediar nuestras faltas, cuando no tenemos ganas de avanzar, ¿no? Si un amigo llega tarde, si un compañero de piso deja los calcetines sucios en medio del salón, pobrecitos, es que no pueden, son así, ¿no? Que van a cambiar, no lo pueden evitar, ¿eh? Pero ¿por qué no cambian? ¿Por qué son así, ¿no? Lo que había que... Y yo creo que merece la pena, ¿no? Y hay que pararse y meditar un poco de esto, porque en el fondo está eso, la excusa de decir, mira, no me compliques la vida. Claro, Jesús ha venido a complicarnos la vida muchas veces. Dios aparece en nuestras vidas y es una complicación. Es una complicación. De primera es una complicación. Claro, no le vemos las ventajas. Muchas veces decimos, ay, como pues ese amigo o ese padre o esa madre o me estás comiendo la cabeza o déjame tranquilo, ¿no? Yo llevo mi ritmo y no tengo... Es que, bueno, tenemos que vivir, compartir y tenemos que, pues eso, llevarnos bien y, oye, voy a agradarte, tú me agradas.
deberíamos ir en esa senda, ¿no? Y desgraciadamente cuando queremos ir por libre y déjame tranquilo, que es lo que abunda, pues yo creo que es una excusa de mal pagar. Pero fíjate que yo creo que Daniel ha ido un paso más allá, ¿verdad? Porque esto no consiste solo en que necesitamos cambiar, que nunca es tarde para cambiar, sino que él mete el dedo en la llaga en esa intolerancia religiosa. Y yo creo que es la más dañina de todas. Porque no deje la ropa tirada por ahí en su cuarto, pues, hombre, es molesto, pero no hace daño. Pero la intolerancia religiosa hace daño. Aparta a las personas del camino de Jesús. Según le escuchaba, me acordaba de alguien que conocía en algún momento de mi vida, que cada vez que venía una persona nueva a la iglesia, se ponía al lado suyo para explicarle lo mucho que él sabía. Y me acuerdo de un hombre de estas personas que te duelen, que te quedan marcado en la vida. Y al cabo de unos sábados, se acercó al pastor y le dijo, mira, veo que tenéis mucha luz. Dice, pero no voy a volver con vosotros. Porque es que tengo a tal persona que se sienta a mi lado y cada vez que hablo algo me hace sentir como que no sé nada. Me dice, no seas borreguito, eres un borreguito, tú esto no entiendes. Y dice, me hace sentir tan mal, dice, es verdad, nunca he estudiado la Biblia. Dice, pero me habla con un espíritu malo que no quiero volver a ser nada de vosotros. Esa intolerancia es la que es dañina, esa en la cual está prepotencia, el encontrarte por encima de los demás. Hablaba el pastor en algún momento como estos hijos del trueno, estos que no son de nuestra parte y que están predicando, ¿cómo se les ocurre hacer esto? Estos que no saben, no conocen lo que yo conozco, ¿cómo se atreven a llamarse hijos de Dios? Y bueno, y lo que él decía también, ¿no? De que haya gente que cree que el amor y la misericordia solo es para algunos, para los otros, ¿no? Ya no digo los nuestros, porque hay gente que es tan acotada que son los suyos, ya no son siquiera los demás, ¿no? Incluso hay gente que cree que en un pueblo tan diverso y tan maravilloso, pues, como es nuestra iglesia, pues hay grupos acotados de mejor y de peor nivel, ¿verdad? Y hay gente incluso que etiqueta a los propios creyentes según grupologías, ¿no? Formas de comer, formas de vestir, formas de cantar, formas de, no sé, creer y cosas por el estilo. A veces somos tremendamente absurdos y acotamos tanto el tema que hasta acotamos, claro, a Dios. Y por lo tanto, solo vamos a los tuyos. Entonces, eso no es amor, pues eso, no sé, un tipo de conveniencia, un tipo de actitud absolutamente. Sectarismo puro y duro. Es sectarismo directo, ¿no? Grave. Y encima lo justificas bíblicamente, que es lo más grave, además, ¿verdad? Sí, tú decías lo de los calcetines verdes, es un ejemplo un poco banal y tonto. Lo más difícil es cuando tropezamos con un carácter difícil, cuando tenemos ciertos rasgos de nuestra personalidad que son inconvenientes para uno mismo y para los demás, ¿no? Y que muchas veces, como nos cuesta verlo, como nos cuesta aceptar y aceptarnos, preferimos muchas veces echar un saco de tierra encima, no voy a cambiar, es lo más fácil para decir, mira, no me lo quiero plantear, no estoy dispuesto a trabajar sobre ese asunto. Y claro, eso cuesta. Luego está también la otra fase, en la que muchas veces yo he pasado por ella, en la que decimos, yo puedo, yo con esto puedo, ¿no? Con este rasgo, esto que me ha traído inconvenientes en la vida, en determinadas cosas, esto me lo trabajo yo solo, ¿no? Yo solo puedo, ¿no? Y entonces uno se pone la capa, la S de Superman y se compra 2 libros de autoayuda y dice, no necesito a nadie, ¿no? El yo solo, ¿no? Y es peligroso porque muy pocos casos que yo conozca se han dado de que alguien por sí mismo ha sido capaz un poquito de revertir ciertas situaciones. Lo más fácil es pedir ayuda y lo más conveniente en la mayoría de los casos. Y solo cuando yo lo hice así me di cuenta de lo beneficioso que es. No, pues justo iba a decir algo al hilo de lo que estabas diciendo, que creo que es un punto también de autocrítica, ¿no? Siguiendo poniendo dedos así en ciertas llagas que hay que tocar también, ¿no? Al hilo de lo que estamos comentando, porque a mí me dejan claro absolutamente atónita estas historias, ¿no? De personas que se sienten al lado de alguien para fastidiarles y para invitarles a que no vuelvan, ¿no? Cuando las cosas se hacen, ¿no? Y es al hilo de lo que estaba diciendo Juanza también. Sería tremendo, y a veces probablemente ocurre, y tenemos que pensar en esto, ¿no?
hayamos convertido lo de pedir ayuda en realidad en algo que no apetece hacer, no solo porque no recibimos ayuda, sino porque a veces pides ayuda y lo que recibes es una bofetada. Perdón, por decirlo de forma tan gráfica, Sí, pero totalmente. deberíamos sentirnos completamente cómodos a la hora de pedir ayuda, ¿de acuerdo? Es verdad que ahora cuando se habla de autoayuda y cuando se habla, ¿no?, de cómo gestionar ciertos temas emocionales, la psicología actual nos invita a hacerlo en primera persona. Yo puedo. Tú te pones a hacer ejercicios, tú te pones a hacer mindfulness, tú te pones a reflexionar y tú consigues efectivamente, ¿no?, reconvertir tu carácter. Nosotros estamos hablando de algo completamente distinto. Y yo estoy convencida de que una de las maneras en las que podemos acercar a Jesús a la gente es ayudando, lógicamente, a aquellos que nos dicen help, necesito ayuda. Y cuando alguien viene con un tema emocional, con un tema, ¿verdad?, en el que, de algo que le preocupa, que se siente mal, yo tendría que ser, ¿no?, como cristiana tipo, una persona que al menos no lo fastidiara más, ¿no? Y que pudiera, si una persona me dice, Esther, me siento mal, no sé qué hacer con esto, caramba, pues al menos no juzgarla a priori, decirle, bueno, pues cuéntame, ¿qué pasa? A ver, pues no sé, pues vamos a intentar solucionar esto o a ver si puedo ayudarte. Hay personas, por ejemplo, que aquellos que llevamos muchos años o toda la vida en la iglesia, a veces nos piden consejo desde esa perspectiva, ¿sabéis? Es decir, oye, mira, yo llevo poco tiempo en la iglesia, tú que llevas mucho, ¿cómo lo ves? Hombre, pues yo espero que haya servido de algo que yo lleve mucho tiempo en la iglesia, ¿no? Para poder al menos ayudar, animar o decirle, oye, pues mira, en mi experiencia me ha ido mal así y me ha ido mejor así. No sé, quiero decir. Y a veces es posible que incluso a nosotros nos dé cierto temor pedir ayuda porque esa vulnerabilidad luego nos va a pasar factura. Yo tengo alguna experiencia personal, ¿eh? Algún momento en el que algo te hizo llorar en la iglesia y tú de repente estabas orando y llorando en la iglesia. Estoy recordando un momento muy concreto por un tema laboral. No era malo, pero bueno, reconvirtieron un asunto laboral y yo no me sentía bien en aquel momento. Y yo estaba en la iglesia, estaba orando y me puse a llorar. Bueno, aquel momento, hay gente que lo grabó, ¿sabes? Como un momento de, oh, fíjate, Esther fue débil en aquel momento y Esther lloró en aquel momento. Y hubo gente que años después me hacía preguntas absolutamente idiotas, perdón, sobre aquel momento. Me resultó tan desagradable, tan incómodo, tan molesto. Y yo decía, caray, yo no quiero resultar así para nadie, en serio. Yo no querría que alguien haya llegado a la iglesia y se haya llevado la mala impresión por mi culpa. A mí esto me preocupa muchísimo, de hecho, con respecto a esto. Es que quizás a veces se nos olvida que la verdad, lo decimos muchas veces, pero la verdad no es una religión, no es un grupo, no son los míos, la verdad es Jesús. Joaquín nos ha puesto hace un ratito, dice, a veces la verdad tal y como nosotros la entendemos hay que defenderla hasta la última gota de nuestra sangre. Y no entendemos que la verdad no es otra cosa que el amor. Y yo es lo que veo esto en la reflexión que nos ha hecho el pastor Pose, es lo que veo que se dio cuenta el apóstol Juan. Al final de sus días, cuando escribe, cuando él pone el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, lo que viene a hacer es una catarsis propia. Él viene a decir, es que antes creía que defendía a Dios, creía que caminaba con Dios y me he dado cuenta que no lo conocía. Que si lo que voy a decir no está revestido por el amor, si el amor, si Jesús, su forma de actuar, no es el centro de todo lo que tengo que decir, es que más vale que me calle la boca, más vale que no diga nada, porque no conozco a Dios, me he perdido por el camino. Eso de ir juzgando, dañando al hermano, si lo que vengo a decir no está revestido por el amor, y el amor es Dios, es que más vale que no lo diga, más vale que me lo trague, que lo digiera, pero que no abra la boca. Y yo creo que esto nos lo debemos de aplicar, hacer una reflexión interna cada uno, ¿verdad? Y aplicárnoslo porque creo que eso es muchas veces lo que falta. Me llegan continuamente por Facebook peleas de gallos atletistas, ¿verdad? Sobre doctrinas, sobre cosas. No puede ser eso, hombre, nosotros no hacemos eso. No, ¿verdad? Que yo digo, falta lo principal aquí. O sea, falta Dios, falta el amor. No lo veo por ninguna parte. Da igual si los argumentos son más o menos válidos. Es que si no está revestido con el sello de Dios, con ese amor, es que no vale para nada. Absolutamente para nada. Mira, bueno, nos podemos quedar. A golpes,
el argumento ya no sirve. Es decir, el mejor de los argumentos, si lo tienes que defender a golpes, realmente pierde su efectividad. Y eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, cuando el pastor nos recuerda en 1 de Juan 3, aquello de que aquel que no ama a su hermano permanece en muerte, está hablando de algo muy serio, ¿eh? El que no ama está muerto. Y si nosotros efectivamente estamos vivos, nosotros tenemos que amar. Es algo tan radical como eso, ¿eh? Tan radical como esto. Y se nos olvida muy a menudo. Y la forma en la que andamos por ahí, a palos muchas veces y a patadas doctrinales también, ¿eh? Y a palos argumentales, no nos lleva a ninguna parte. Alguien me decía ayer, un hermanito adventista con el que tendré la suerte de poder comer, será una bendición de poder comer hoy, después de mucho tiempo, ¿no? Está estudiando ahí teología en el CEAS. Un saludo a él y a su esposa. Pues me decía, oye, desde que ha empezado la pandemia, he recibido por lo menos 10.000 contenidos absurdos con respecto a todo esto, que no nos llevan a ninguna parte y que me hacen perder un montón de tiempo. Y es cierto, es verdad. En vez de, ¿verdad?, pues enviar un feliz sábado o un texto bíblico que realmente resulte constructivo, o algún texto de Elena White que nos motive de alguna forma. Pues no, hay gente que dedica su tiempo a hacernos perder el tiempo, ¿verdad? Con muy poco amor, por cierto, y con mucho juicio también de valor. Es complicado. Y con la intolerancia religiosa, que a mí esto son dos palabras que yo digo, esto es como si digo subir para abajo, porque religar es volver a unir con Dios, con ese Dios de amor a través del amor. Ser intolerante es no tragar a los demás. Entonces, ¿cómo unimos esas dos palabras? No trago a los demás basándome en el Dios del amor y con amor. Es que esto es subir para abajo o bajar para arriba. Totalmente increíble. Si alguien es intolerante religioso, como dice el apóstol Juan, es que no ha conocido a Dios. Es que no sabe dónde está Dios. Dios no está con él. La tolerancia religiosa está dentro de ese código del amor. El no juzgar al otro, el permitir que el otro establezca su relación con Dios y dejar que sea Dios el que dirija su vida y el que luego juzgue. No se nos dio juicio a nadie. Y esto es lo que hacían Juan y su hermano, ¿verdad? Les caiga fuego del cielo, que es una auténtica barbaridad, porque menos mal que Jesús estaba ahí para templar, ¿verdad? Esa aldea de Samaria, cuando tuvieron que huir de Jerusalén, ¿dónde fueron? A Samaria. Fueron a ese lugar donde querían que el fuego arrasara a toda aquella gente. Fueron justamente ahí, fue donde encontraron su refugio, porque habían actuado con amor, el amor de Dios en su primera visita, no con la justicia de los hombres, en base a los caminos de Dios, y Dios es quien dirigió sus vidas a través de Jesús y ellos se dejaron dirigir. Yo creo que eso es algo que debemos de aplicarnos en nuestra vida, la tolerancia religiosa, el permitir que cada uno actúe con la luz que tenga, ¿vale? Ser luz para los demás, pero no ser jueces para los demás. Oye, y al hilo de lo que comentas también, un guiño efectivamente a los temperamentos e incluso a la intolerancia con respecto a los temperamentos, ¿no? Porque es verdad que yo tengo todo el derecho del mundo a ser sanguínea. Otra cosa es que no lo maneje bien. Pero claro, yo como sanguínea tengo que aprender, pues a lo mejor a tolerar, porque a veces me resulta complicado el melancólico, por ejemplo, ¿sabes? Porque no todos nos llevamos bien con los mismos caracteres, es cierto, y con los mismos temperamentos. Y yo tenía voy a decir una pequeña maldad, pero yo tenía una discusión habitual con un pastor, que fue pastor de mi congregación, porque él siempre me decía que yo iba muy rápido. Y claro, que vas tan rápido, vas para todo rápido. Y yo le decía, claro, pastor, pero es que, a ver, yo puedo intentar frenar, es cierto. Pero también es cierto que a veces la gente rápida es muy útil, igual que a veces la gente que no es tan rápida lo es. Es decir, por cierto, también la gente rápida tenemos tiempo a reflexionar, solo que reflexionamos a otra velocidad y bueno, pero es verdad, ¿no? Yo le decía a este pastor, lo bueno de la iglesia es que hay gente rápida, gente lenta, y digo rápido y lento dependiendo de cuál sea el baremo, ¿vale? Porque eso también es muy opinable. Bueno, ¿quién es el que tiene la velocidad correcta? Depende. A veces hace falta que vaya rápido, a veces hace falta que paremos. Y a veces también nos cuesta esto, ¿no? A lo mejor en las congregaciones, en cualquier grupo humano, es bueno que haya caracteres diferentes porque son necesarios dependiendo de la circunstancia. Hay momentos en los que las decisiones se tienen que tomar rápido. Hay momentos en los que hay que decir, frena y vamos a esperar un poco más. Y cada uno, desde su perspectiva, va a poder aportar. Y tenemos que aprender también a tolerar y a entender diferentes maneras de operar y diferentes maneras también de acercarse al mundo religioso
o diferentes maneras de entender la convivencia también en nuestro ámbito, ¿no? Y a veces creo que nos falta eso y que no nos esforzamos por entendernos también en nuestras pequeñas formas diferentes de vivir, de ser, de operar también. Hay un comentario en YouTube de López Vigo, dice: la verdad hay que defenderla, pero la verdad está en Jesús. A veces mi verdad, tal como yo la entiendo, no es la verdad. Es peligroso no ver la diferencia y caeremos en la intolerancia religiosa. También. Bueno, hablamos de tolerancia y escuchando también ahora el comentario y también lo que tú decías, Esther, en general nosotros somos nuestros peores jueces y no somos benévolos. Y una manera de no ser compasivos con uno mismo es no aceptar mi realidad. Y no aceptarla significa soy así y me tienes que aguantar, ¿no? Que es una trampa, ¿no? Para no poder ver eso. Yo estoy un poco peleado con la idea de que Jesús y Dios nos ve como podemos ser y no como realmente somos. A mí eso me parece una media verdad y como media verdad me parece que al final es una metedura de pata. Jesús nos ve como somos, realmente. Y vio a los hijos del trono como eran y les puso el límite. Le dije, no vayáis por aquí. O sea, no os acepto este tipo de historias. No estaba pensando en ese momento, no veo a Jesús diciendo, bueno, Juan, tú vas a ser el apóstol del amor, pero tendrás que aguantar 40 años. Jesús le dice en ese momento, Juan, esto no es asumible. Pero es verdad, Dios tiene una paciencia y una compasión que yo no soy capaz de mostrarme a mí mismo, porque yo o no llego y me di latigazo, ay, que de Juan Fraer es un no sé qué, parece mentira, metió la pata, que lo mismo me doy tanta vaselina que me doy asco a mí mismo y voy resbalándome por las paredes. Es decir, no pasa nada, venga, no pasa nada. Entre el no pasa nada y el qué asco me das, el equilibrio lo encontramos en Jesús. Es decir, es verdad, Juanfra, si no eres perfecto, si metes la pata, si necesitas un cambio, si necesitas, pero eso pasa por asumir la realidad. Y es lo que tú decías, del carácter. Mira, soy así. Pero hay algo que a mí me gusta del cristiano comprometido con su fe, y es que no se conforma, no es conformista. Sí, Pablo lo dice, no os conforméis a vuestra manera de vivir, es decir, venga, todo vale. Es que tú puedes trascender. Ahora, necesitas ese equilibrio y eso es muy difícil de conseguir. A veces necesitamos ayuda, buscar a profesionales y gente que sepa, y hay mucho aficionado y mucho profesional inepto, lo hay, pero hay también gente muy valiosa y gente que te puede realmente echar una mano. Y yo creo que merece la pena, que estamos en ese camino, que merece la pena dar ese salto, porque muchas veces yo soy como Nicodemo. Yo encuentro que nuestra iglesia está llena de Nicodemo, en el cual regateamos a Jesús. Queremos, ay, bueno, ya, pero ¿cómo será eso de meterse en la barriga de mi madre? Mira, y Jesús le dice, pero vamos, tú a estas alturas de la vida, con lo que ya sabes y con lo que has estudiado, que te has leído 20.000 libros, ¿me quieres tú ahora dar un regate? No, es decir, del Espíritu se nace del Espíritu. Y para eso necesitas confiar y ponerte en las manos de Dios y ver qué pasa. Y estar dispuesto. Y eso dicho con firmeza, con convicción, cuesta mucho. Es un desafío tremendo. Esa línea que estás comentando tú, Juanfra, y me acabas de recordar un experimento que hicimos una vez en la iglesia también. Estábamos haciendo una actividad con los chavales, con los pioneros. Yo estaba en aquel momento pues dirigiendo con otro equipo el grupo de pioneros hace unos años. Y resulta que invitamos a una coach que es buena amiga, es una chica no adventista, pero bueno, evidentemente cercana también al cristianismo y en cualquier caso una persona preparada, ¿no? Y con un entrenamiento muy interesante desde la perspectiva psicológica. Y entonces hicimos un experimento que me pareció súper chulo y tiene mucho que ver con lo que estabas comentando, con lo que somos ahora y con cómo nos vemos a veces. El experimento consistía en envíale ahora por WhatsApp a algunos amigos tuyos, a quien se te ocurra, 2 o 3 personas que sean amigos tuyos. Este ejercicio lo hacemos en directo, ¿de acuerdo? Escríbele a 3 amigos tuyos y que te explique, o sea, que te digan en ese mensaje alguna cosa buena que piensan de ti. ¿Qué opinan de ti en positivo? ¿De acuerdo? Estamos hablando de gente veinteañera, pero también lo hicimos los monitores. Y resulta que, bueno, pues escribimos a amigos nuestros para que nos dijeran cosas buenas sobre nosotros. Menuda sorpresa para todo el mundo.
Cuando de repente nos ponemos a hablar de lo que consideramos bonito de los demás, surgen una cantidad de cosas tan chulas que de hecho es una especie como de autoexamen, pero de ese, no de vaselina, pero sí de, no sé, de algo que nos guste, ¿de acuerdo? Pues una crema de fresas maravillosa. Es fantástico, fantástico. Y de repente los chavales dijeron, ahí va, pero si mi amigo piensa esto de mí, pero es que yo también lo dije, de la gente que me escribió y puso cosas preciosas, ¿no? Es verdad. A lo mejor tenemos que acostumbrarnos a vernos con esa lente que estabas diciendo tú. ¿Cómo nos ve Jesús ahora? Es verdad que Él nos ve como podemos llegar a ser porque Él tiene visión de futuro. Él nos ve en la tierra nueva y en la perfección. Pero Él nos acepta como somos y valora lo que tenemos. Y no somos conscientes muchas veces de lo bueno que tenemos. Pues a lo mejor yo con ese temperamento sanguíneo sí que puedo hacer un trabajo chulísimo si lo pongo a manos de Jesús y lo utilizo en positivo. Si hacéis ese experimento, si un día le pedís a la gente, dime algo bonito sobre mí, vais a alucinar. La verdad es que es precioso el ejercicio. Yo me quedo con una idea, que es lo bueno de toda esta historia, es que da igual como yo esté ahora. Dios puede transformarme. Dios puede cambiar mi vida. Dios puede hacerme totalmente distinto a como soy, con este mismo temperamento que cada uno tenemos, con este mismo saco de huesos que funcionamos, ¿verdad? Pero Dios puede hacerme totalmente distinto. Dios puede transformarme, Dios puede renovarme y hacerme útil para los demás, que creo que no hay cosa más bonita que ser útil para los demás, que poder dar amor, que poder dar paz, que poder ser el hombro en el que cualquier persona venga y pueda sentirse tan reconfortado como los discípulos se sentían en los brazos de Jesús. Así que solo hace falta seguir su camino, seguir sus pasos y nadar en el amor, que es la base y la esencia de nuestro Dios. Un inciso, Richard, es que Paqui ha puesto en el WhatsApp algo que no quiero dejar pasar por alto y dice, fíjate, vale. 2 mensajes, y leo textualmente, 2 mensajes fantásticos para empezar la mañana. Cada uno de nosotros es útil en su velocidad para el avance de la Iglesia y sobre todo el mensaje de salvación, que es el otro. Dios nos ve como somos, no como podemos llegar a ser. Yo sé. Gracias, Paqui, de verdad que gracias por compartir tus comentarios. Yo creo que me siento identificado con lo que ella ha puesto.